El ejemplo de los mártires y la devoción eucarística en la vida de los cristianos. Yo creo que puede ser un final, bueno, un complemento, porque el final es satanista, pero un complemento muy bueno. Para ello contamos con 3 personas. Yo he de decir que para mí eran desconocidas, así que voy a presentar a 3 personas que seguro que son muy buenas, cada uno en su aspecto, pero yo no las conocía. Miguel Anchares, que es padre de familia numerosa, presidente y asesor de la Oración Nocturna Española y la sección de San Rafael en la Catedral de Getafe y de Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles y coordinador de oración permanente en el Cerro de los Ángeles. En segundo lugar presentaremos a Juan Merino López, que es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones, reside en Madrid, pero frecuenta mucho el Cerro de los Ángeles, sobre todo desde que se fundó hace 6 años los Jóvenes en el Costado de Jesús. Y por último, contamos con la Madre María Lirio Angelical, que es servidora del Señor de la Virgen de Matará, que ingresó en la vida religiosa en el año 2010 y desde el año 2021 es misionera en España, concretamente en la Catedral de Burgos, y responsable del grupo Voces del Verbo. Yo les pido que hagan una primera intervención de 8 o 10 minutos para que luego pueda haber coloquio entre ellos y con los del público, porque hay muchos aspectos que se pueden tratar. Pues, por favor. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a exponer un poquitillo qué es lo que buscamos dentro de lo que es la adoración nocturna española, que realmente sería tener una vida martiria y testificar, que me alegro que precisamente el Padre Edino lo haya comentado, consagrados al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida, una vida cristocéntrica y eucarística, y que la manifestamos de una manera concreta en lo que son nuestras vigilias de adoración nocturna. Y para ello creo que es importante tener siempre unos modelos de vida a los que seguir y tener en cuenta para que nos guíen. Y me centraré en lo que son los 3 modelos, teniendo en cuenta el motivo de lo que vamos a hablar hoy. El primer modelo que tenemos no puede ser otro que de los 5 mártires del Cerro de los Ángeles que están enterrados en la Basílica, en la capilla de los mártires. Estamos hablando que la noche del segundo sábado de julio, el 18 de julio, como todos los segundos sábados, un grupo de jóvenes de las compañías de obreros de San José subían andando al Cerro de los Ángeles a tener una vigilia de adoración nocturna. Estos 30, subieron en esta ocasión 30 adoradores, el 18 de julio de 1936, ya hemos oído también en otra ponencia cuál era el ambiente de lo que estaba ocurriendo esos días en Madrid. Se oían los tiros desde el Cerro de los Ángeles, lo que ocurría, y en concreto uno de los mártires, el más joven, el día de Requejo, cuando salió de su casa, se despidió de su familia diciendo, diciendo hasta el cielo, y sabían a lo que iban. De estos 30 adoradores, se quedaron 5. Estos 5 eran Pedro Justo Dorado, de la Adoración Nocturna Española, Fidel Barrio, de la Adoración Nocturna Española, Elías Requejo, el más joven, de la Adoración Nocturna Española, Gracia Reta y Vicente de Pablo. Vicente de Pablo era unos hermanos de Pablo, con él estaba también uno de sus hermanos que bajó con el capellán a Madrid y que murieron también mártires. Uno de ellos, Vicente, está en Paracuellos. Se quedaron para velar por las monjas, para que intentar que no les pasara nada y para no abandonar el Sagrado Corazón de Jesús, ante que se había consagrado España hacía pocos años. Se refugiaron en la finca de las Zorreras y el día 23 de julio se acercaron a desayunar en Perales. Es decir, ya por pronto ser valiente. El ambiente de Madrid el 18 de julio, ya hemos visto lo que pasa desde el 31, irse a adorar a Cristo en el Cerro de los Ángeles, hay que ser muy valiente y tener muy claro a lo que se va. Quedarse en el Cerro de los Ángeles creo que es heroico. Pero lo que ocurre cuando están desayunando en Perales es brutal, porque se santiguan, en ese ambiente se santiguan, y consecuencia de que se santiguan son denunciados
y cuando vuelven a la finca de las Chorreras, los empleados de la finca habían llamado a los milicianos del ejército revolucionario, allí les cogen y allí mismo dicen que les hace un juicio, en el fondo les fusilan. Y cuando les fusilan mirando al monumento del Sagrado Corazón de Jesús. Dicen que Elías Requejo muere con los brazos en cruz y que no consiguen ponerle de nuevo la posición de los brazos en su sitio y se los tuvieron que romper para poderle dar sepultura. Y que los 5 murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! Y yo creo que esto es importante. Cuando estás ante un pelotón de fusilamiento, no se te ocurre decir una frase heroica, ni se te ocurre... A lo mejor se te ocurre insultar a los que tienes delante, pero dicen ¡Viva Cristo Rey! Digo, ¿qué es lo que se les pasa en ese momento por la cabeza para gritar ¡Viva Cristo Rey! Y lo único que se les pasa por la cabeza, creo yo, es que gritan lo que están viendo. Están viendo a Cristo Rey. Realmente te están expresando una vida consagrada al Sagrado Corazón de Jesús por el que da la vida. Es decir, a mí me parece ya un testimonio, impresionante. Para entender qué es lo que ocurre aquí, hay que tener en cuenta que el mártir no se hace, no nace. El mártir no nace y el mártir no lo elige. El mártir es una gracia que concede Dios. Hay mucha gente que quiere ser mártir y no llega a ser mártir. Hay gente que no quiere ser mártir y muere mártir porque Dios le concede esa gracia. Y entonces yo voy a tener los 2 siguientes modelos que están también relacionados de alguna manera con el Cerro de los Ángeles, a 2 que quisieron ser mártires y no lo consiguieron. O por lo menos tuvieron esa vida martirial de testimonio dispuestos a ofrecer la vida. La primera de ellas es Santa Maravilla de Jesús. Pues Santa Maravilla de Jesús, ya sabemos que estaba de hermana, ya todavía no lo había procesado, en el monasterio del Escorial, y que siente una llamada de Jesús que dice ella que a gritos le decía: mi corazón necesita ser consolado. Quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa donde tenga mi delicia. España se salvará por donación. Santa Maravilla de Jesús viene a la llamada del Sagrado Corazón de Jesús para velar a sus pies y dándole una instrucción, una promesa. España se salvará por la oración. Podemos pensar ahora en la gran promesa que hizo ya Jesús al Beato Bernardo de Olio cuando dijo que reinaría de manera especial en España. Pues viene con esta intención. Bien, pues, ¿por qué traigo en especial ahora aquí a Santa Maravillas? Bueno, pues Santa Maravilla de Jesús, estando aquí, era presidente de la priora del Cerro de los Ángeles, y cuando estaban aquí, vinieron los guardias de asalto para llevárselas del Cerro de los Ángeles. Vinieron, encima las trataron muy respetuosamente, estuvieron incluso hablando los guardias de asalto con los 5 mártires, y se las llevaron para evitar que los milicianos las mataran. Decir una cosa curiosa, Santa Maravilla de Jesús había pedido al Papa la gracia de que si venían a por ellos o intentaban hacer algo al monumento, poder salir de la clausura para velar por el monumento. Y bueno, pidieron permiso a los guardias de asalto y pudieron acercarse al monumento rezando un Te Deum para despedirse del monumento. Bueno, el caso es que de aquí estuvieron en Madrid, pero estuvieron en Getafe, hasta que finalmente, una vez que se ha derivado del monumento, ven que ya no hacen nada en Getafe y la llevan a una calle, a un piso en la calle Claudio Coelho. Pues aquí viene lo curioso, porque dice, vino a visitarlas, como sabemos lo que eran las visitas, Avelino Cabrejas. Avelino Cabrejas era un miliciano, estaba de jefe también de una de las checas, especialmente sanguinario. Al parecer, la causa general, que antes se ha mencionado, tenía sobre su cabeza 2000 asesinatos, es decir, no estamos hablando de cualquiera. Y vino para llevarse a las monjas, a las carmelitas del Cerro que estaban en ese piso, que podían cada una haber ido a su casa, que es lo que se les dijo, iros cada una a su casa. Y dijeron, no, somos una comunidad y permanecieron juntas. Y así estuvieron, y vino a por ellas. Pero quedó tan impactado con la figura de Santa Maravillas que en lugar de llevárselas pasó a protegerlas durante el tiempo que estuvieron en Madrid. Y entonces las madres carmelitas hicieron un cántico. Y cuando vino Avelino Cabrejas, la Santa Maravilla, la Madre Maravilla, le dijo a la chimojita, salid y vamos a cantarle nuestra canción a Avelino, a este señor tan simpático. Entonces, la cancioncilla decía, si el martirio conseguimos, qué mayor felicidad. Beber con Jesús el cáliz, y después con él gozar.
Y si Dios quisiera que muera en prisión, le diré que estoy presa solo por su amor. Esto es el martirio. El martirio no hace falta que lleve a que físicamente me maten. Puede ser un martirio civil, que ahora en estos tiempos parece que nos da tanto miedo. El martirio es una vía testificar que se ofrece por Dios para decirle lo que tú quieras. No voy a forzar nada, no voy a ir a ponerme delante de los que van buscando matar a los cristianos y yo soy cristiano, mátame. No se trata de eso, es una vida realmente ofrecida por Él. Y el tercer modelo que voy a poner os va a sorprender, porque vais a decir, qué locura, ¿de qué me estás hablando? Esto ya es cualquier cosa. Pues bueno, el motivo de traerlo aquí es que forma parte de unos conjuntos escultóricos que forman parte, si lo que habéis estado esta tarde, del Monumento del Sagrado Corazón de Jesús, que son 4 conjuntos escultóricos: la Iglesia Triunfante, la Iglesia Militante, la España Misionera y la España Defensora de la Fe. Dentro de la España Misionera, quien está encabezando es Isabel la Católica. Isabel la Católica es una mujer que tiene una vida realmente cristocéntrica. Isabel la Católica intentaba escaparse siempre que podía y se metía en los conventos de clausura como una monja más, y las monjas decían que era impresionante verla horas de rodillas delante del Santísimo rezando. Entonces es una persona que realmente cada vez que tenía que tomar una decisión, cualquier cosa, siempre consultaba con sus directores espirituales, y no tenía cualquier director espiritual. Estamos hablando del padre Talavera, estamos hablando del cardenal Cisneros, estamos hablando de gente de muchísima altura. Bueno, pues quería traer a Isabel la Católica porque tiene una oración que de nuevo viene a encajar aquí. Dice: tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza de morir por ti. Y del carácter. Estamos hablando de Isabel la Católica, de la reina. ¿De qué vas a tener tu miedo? Tenía miedo de no ser capaz de llevar su fe hasta el último extremo. Eso es el mártir. Eso es lo que tenemos que buscar. Hay veces que decimos, vamos a buscar el testimonio del mártir para que me maten físicamente. No, voy a tener el testimonio, el modelo de un mártir para ser capaz de dar mi vida, para no dejarme matar en una muerte civil y para siempre predicar lo que es nuestra fe. Eso es el mártir, y por eso creo que era bonito traer a Santa Maravillas y Isabel la Católica. Desde lo que es la adoración nocturna del Cero de los Ángeles en concreto, sentimos esa llamada de venir aquí, precisamente como lo sintió Santa Maravilla de Jesús. Estamos hablando de una sección que se abre de cero, consecuencia de una vigilia de Cristo Rey, consecuencia también de la adoración permanente del Cero de los Ángeles que se ofrece por la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y desde el primer día que nos juntamos 34 adoradores nocturnos. Estamos hablando de una vigilia de 9:30 de la noche a 5:30 de la mañana, y por motivo de seguridad el cero permanece cerrado. Por tanto, aquí no se sale realmente sacrificado, porque aquí ni siquiera se va nadie a dormir. Tenemos un apartamento con un par de camas, pero no sube nadie a dormir y se pasa la gente adorando, se pasa rezando. Tenemos, por supuesto, la Eucaristía, hemos dicho antes qué es lo que supone, tenemos formación, tenemos lo que es el rezar con el oficio divino, tenemos rezar la cordilla de Divina Misericordia, rezamos el Vía Crucis por la explanada del Cerro de los Ángeles, y estamos hasta las 5:30 de la mañana y ahí no duerme nadie. Es que esto es una locura, estáis un poco mal de la cabeza. Y hay aquí algunos adoradores que son del Cerro de los Ángeles y bien saben de lo que estoy hablando. 30 adoradores. Hemos dicho antes que casualmente los que vinieron el 18 de julio de 1936 eran 30. Pero es que encima vienen los segundos sábados. Veis, es que la adoración que tenemos en el cerro, casualmente empezó a hacer el segundo sábado de enero del 2025, el 11 de enero, segundo sábado. Y nos reunimos los segundos sábados de mes. De alguna manera, bueno, voy a decir que nos sentimos llamados, empujados por los mártires, por Santa Maravilla de Jesús y, ¿por qué no?, por Isabel la Católica, en esa idea de realmente luchar, trabajar, rezar por una España católica y cumplir, ayudar a que se cumpla esa promesa que hizo Jesús: de España se salvará por oración. Hola. Bueno, pues yo soy Juan Merino. Bueno, gracias al doctor Martín por la presentación, y quería también
también agradecer antes de nada pues, a la Asociación Amabam y a la Vicaría para el Cerro de los Ángeles pues, por invitarme a participar de esta mesa redonda y por el empeño que han puesto en organizar esta segunda jornada martirial. Y bueno, mi intervención va a ser centrada en los dos temas de la mesa redonda propiamente, pero antes quería también introducir que es este grupo de los jóvenes en el costado de Jesús, al que yo represento, y al que comúnmente nos referimos como JCJ, ¿no? por las iniciales. Entonces, bueno, este es un grupo de amigos que surge en torno y fundamentalmente a la Eucaristía, ¿no? Además de esto, viene motivado por todas las peregrinaciones que organizamos ya desde sus orígenes a finales del 2020, ¿no? Y justo cuando terminó el COVID, peregrinaciones a lugares santos que, por poneros algún ejemplo, bueno, recuerdo que fuimos a Roma siguiendo los pasos de San Ignacio, visitamos también en 2022 Montilla, la casa de San Juan de Ávila, y más recientemente, pues que creo que también vienen son muy propicios para el tema de hoy, en 2024 visitamos Palermonial, lugar donde nos pudimos consagrar al Sagrado Corazón. En Palermonial se apareció este Sagrado Corazón a Margarita María de Alacoque, y bueno, lugar que también van a visitar próximamente los jóvenes de la parroquia del Bercial, como he sabido hoy, y ya este año pasado, en 2025, visitamos después del jubileo de los jóvenes en Roma, pues el santuario de Nuestra Señora del Pollo, muy cerquita de Barbastro, donde yo personalmente pues, conocí y me enamoré de la historia de estos 18 mártires benedictinos y bueno, de otros tantos claretianos y escolapios. Entonces, bueno, por resumirlo muy brevemente, la espiritualidad de este grupo no es otra que la del Sagrado Corazón, ¿no? Con el propio nombre lo dice, pero si bien esta es la espiritualidad de cualquier persona que busca identificarse con Cristo, nosotros nos esforzamos realmente en el día a día por dos cosas. La primera, por comprender mejor qué es este misterio y ante la inmensidad que esto supone, pues por adentrarnos en él, ¿no? Y para esto nuestras herramientas no son otras que la oración, como ya hemos comentado aquí, la peregrinación, como os he puesto estos ejemplos, la convivencia y, por supuesto, las dos herramientas en las que quiero entrar ahora, que son el ejemplo de los mártires y la devoción eucarística. Entonces, en primer lugar, pues cuando uno piensa en el martirio, y yo preparando un poco esta intervención pensando en ello, me viene mucho esta frase de Santo Tomás de Aquino, que dice que es el signo de mayor caridad, confirmando lo que ya Jesús dijo de que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, ¿no? Entonces, esto yo creo que bueno, cualquiera lo puede tener así, y creo que hay un momento en que la mente hace ese cambio, y es cuando uno entiende el martirio, como decía la Miguel, como un don al que uno solo puede prepararse, ¿no? y que uno puede pedir insistentemente si así lo hace, pero solo podemos prepararnos para recibirlo si nos llega, ¿no? En este sentido, pues pienso en esto que también decía San Ignacio de Loyola, en que no solo hay que pedir el martirio contra la propia carne, incluso esperando que Dios, que está al otro lado, pueda escucharlo, ¿no? Ya hay mucha valentía detrás de esto, porque pedir algo así y saber que el que está al otro lado es Dios, pues impone mucho, y hay que estar preparado por si decide serlo. Es decir, no solo tenemos que saber pedir esto, sino que también debemos vivir como si Dios ya nos lo hubiese concedido. Y ahora os querría explicar esto con un poco más de detalle, porque es, yo creo, el aprendizaje más grande que yo he obtenido cuando me han hablado del martirio. Quiero utilizar un ejemplo que ponía San Juan de la Cruz cuando se refería a un alma que en sus grandes deseos de santidad y de martirio le pedía a Dios esto en la oración, y un día Dios en la oración le revela: tú vas a ser mártir, ¿no? Le dice a este alma. Y claro, el alma en ese momento queda totalmente consolada sabiendo que Dios le ha dicho que efectivamente vivirá y será mártir. Entonces contaban de este alma que al final de sus días fue al cielo después de largos años, y que no por esto quedó defraudada, ¿no? Es decir, vio realmente cumplida la promesa que Dios le había hecho, porque su deseo formal no era exactamente como decíamos ahora, decía ahora Miguel, no era esa forma de morir concreta, sino que era darse por completo en aquel servicio martirial y ejercitar el amor por Dios como mártir. Entonces, bueno, aquí vuelvo a esa parte, a esa petición que decía antes, del martirio es un don que el cristiano puede y debe prepararse para recibir, pero que es deber de Dios darnos a cada uno una muerte, y lo único, nuestra tarea sería, por decirlo así, estar preparados para recibirla sin ningún pero, ¿no? Entonces también de aquí puedo concluir que todo cristiano debe llegar al final de su vida como mártir. Decía el himno este himno tan famoso, que se puede dar la vida gota a gota o de una vez. Creo que esta es la clave, y que, bueno, mirando la vida de estos hombres, como decía antes en esta visita que hicimos al Puello el año pasado, que dieron su vida hasta el extremo, y no solo que la dieron, sino el cómo la dieron, con esa alegría que se disponían a ir ahí a la carretera que salía de Barbastro para morir, pues es admirable. A modo de resumen, creo que el martirio en estos días consiste en vivir coherentemente la vocación concreta a la que Dios nos llama, y en vivirla, como decía antes, como si Dios ya nos hubiese concedido el premio del martirio, y como si tuviésemos que estar preparados para la voluntad de Dios, sea cual sea, ¿no? Bueno,
respecto al martillo, estos han sido mis pensamientos y lo quería vincular directamente con la parte que sigue, que es la devoción eucarística, que, como decía al principio, es fundamento y pilar de nuestro grupo. Y bueno, me gustaría hablar concretamente de una de las experiencias que en este grupo de los jóvenes del Costado llevamos practicando desde el principio, que es esta oración de primer viernes de mes. Esto es una de las, bueno, como decía, la principal actividad del grupo, que surge una propuesta que nos hizo en su momento don Manuel Vargas, que es vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, de venir aquí a adorar y a reparar, sobre todo, recibiendo la Eucaristía y con los turnos de vela de a continuación, todos los primeros viernes de mes, con esa intención reparadora por nuestros propios pecados y por los pecados del mundo. Entonces, en este sentido, escuchamos muy atentamente la promesa del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, que la voy a leer tal cual. Le decía: yo te prometo, en el exceso de la misericordia de mi corazón, que mi amor omnipotente concederá a todos los que comulguen los primeros viernes de mes durante 9 meses consecutivos la gracia y la penitencia final, y que no morirán en desgracia, ni sin recibir los santos sacramentos, asegurándoles mi asistencia en la hora postrera, ¿no? Pues bueno, quien escucha esto siente de alguna manera esa llamada y ese alivio, ¿no?, de decir, uno se puede salvar si vive esto con coherencia y sobre todo si lo toma como una realidad. Creo que desde que esta iniciativa surgió, vamos aquí a la capilla de la Basílica del Cerro, creo que, no sé si miles, esto quizás sea un poco ambicioso decirlo, pero sí cientos de jóvenes han pasado ya por esta capilla con la única intención de pasar el viernes por la noche pues, con su Señor y con darle lo poco que un cristiano, pues, lo poco que tenemos, que es al final nuestro tiempo y como decía, pasarlo delante del Santísimo. Y no solo eso, sino comulgar, como también he indicado, con esa intención reparadora. Esto, bueno, creo que también está en las ponencias de hoy se ha explicado muy bien cómo yo, con mi miseria, ¿no?, como un cristiano que por mucho que le esfuerce no deja de ser pues un pobre pecador, puede ponerse delante del Señor y decir: Señor, yo solo quiero pasar un rato contigo, quiero estar aquí contigo, quiero aprovechar esta oportunidad que me das de estar aquí para pedirte perdón por mis pecados, por los pecados de los que tengo cerca, de mis prójimos y de los que no te conocen, porque todos de alguna manera pues caemos en esto, ¿no? Entonces, bueno, por cerrar un poco, creo que el cristiano y un joven en el costado de Jesús busca ser como ese barco en el sueño de San Juan Bosco, cuando él veía desde la orilla un barco que estaba siendo acosado por muchos barcos enemigos y que representaba a la Iglesia, ¿no? Y pues este barco se fijaba en las dos columnas que se elevaban en el mar. Una era este Santísimo Sacramento con la inscripción de salvación de los creyentes y la otra era la Santísima Virgen Inmaculada, que decía auxilio de los cristianos. Entonces, creo que la clave para un joven y para un cristiano en nuestros días consiste en ponerse en medio y anclarse muy fuerte al Santísimo Sacramento y al auxilio de la Virgen María. Y concluyendo ya, la combinación perfecta es esta, es decir, martirio y devoción eucarística y martirio, ni la una sin la otra ni al revés, porque, claro, el martirio, como hemos estado diciendo, es algo heroico, evidentemente, y es algo que exige toda la entrega total y toda la disposición de uno. Y en el día a día, pues la Eucaristía es la herramienta fundamental, en mi opinión, para lograrlo. Así que nada, muchas gracias, como decía, y bueno, es un auténtico placer y haber podido compartir esto con vosotros. Bueno, muy bien. Nosotras pertenecemos, las hermanas que están ahí atrás, y los sacerdotes, a la familia religiosa del Verbo Encarnado. Es una institución masculina y femenina. Y el carisma de nuestro instituto, bueno, es muy bonito y muy apasionante, porque es evangelizar, o sea, el fin específico del instituto es evangelizar la cultura, inculturizar el evangelio. Y bueno, y esto es una tarea que implica mucha aventura y mucho ingenio, porque como somos misioneros, nos pueden destinar a cualquier parte del mundo donde estemos. Los que estamos aquí hemos sido afortunados porque no hace falta aprender la lengua, es una ventaja. Para evangelizar la cultura hay que aprender primero la lengua del lugar, si no uno no se puede comunicar y no puede conocer a las personas. Entonces el paso número 1 es aprender la lengua, y luego para evangelizar la cultura hay que entenderla, ¿sí? Yo no puedo evangelizar un país que no conozco su historia, principalmente. Conocer la historia, conocer las costumbres, sí. Y luego de ahí ver cómo lo voy a evangelizar y cómo voy a llevar a Jesucristo a esa cultura. En nuestra congregación tenemos, sí, en casi todos los lugares donde estamos,
como nuestra tarea es evangelizar la cultura, es como muy amplio. Nuestras constituciones dicen es evangelizar la cultura en todas las manifestaciones del hombre. No nos dedicamos a algo en concreto, como puede ser, por ejemplo, los salesianos, que es solo la educación, o las misioneras de la caridad, solo los pobres, sino es evangelizar, o sea, todo lo que sea evangelizar y llevar a Jesucristo, lo podemos, o sea, sí, es compatible con nuestro carisma. Y casi en todos los países donde estamos, una de las tareas importantes es evangelizar la cultura y por medio de la juventud. Si nosotros educamos a los niños y a los jóvenes, educamos el futuro de la sociedad. Y tenemos en casi todo el mundo, los grupos de jóvenes se llaman Voces del Verbo. Voces del Verbo es una frase de San Agustín que dice que todo hombre todo hombre que anuncia el verbo es voz del verbo, o sea, como es portador del verbo. Entonces, por eso el nombre del grupo es Voces del Verbo, porque como ellos, o sea, el grupo es del instituto, entonces ellos comparten en cierta manera la vocación, el carisma de la congregación, que es evangelizar y llevar a Cristo a la cultura. En casi todos los países del mundo la estructura del grupo es la misma, nos juntamos una vez por semana. Aquí concretamente en España tenemos en Valencia, Barcelona, Madrid y hace poquito en Burgos, con unos poquitos empezamos. Bueno, y luego como lo fundamental del grupo, nuestro fundador decía que nosotros tenemos que fundar a príncipes. Y él cuando decía eso, decía que el príncipe es una persona que tiene principios, que tiene criterios en su cabeza. ¿Sí? Los príncipes no actúan como borregos que van donde dice la sociedad, o sea, donde va el viento. Entonces es fundamental el estudio de la formación intelectual y la formación espiritual, también es como fundamental. La oración, siempre que nos juntamos tenemos un rato de oración, en lo posible de adoración o Santa Misa, y luego el tiempo de la formación. Y luego, bueno, dentro del grupo se hacen varias cosas, y este curso, en septiembre empezamos con rutas martiriales. Como en todos los sitios donde están los grupos, empezamos en Barcelona, Valencia, ahora Madrid y, si Dios quiere, en Toledo. Es muy importante para poder evangelizar la cultura que los jóvenes que pertenecen al grupo conozcan su historia. Entonces, si ellos no conocen la España en donde están, no van a poder evangelizar. Y justamente, yo creo que un poco conectando con lo que había dicho, los mártires que lo dijo no tenían vergüenza de santiguarse y aunque le estuvieran disparando, se podían santiguar. Pero porque estaban convencidos y amaban a Dios. Y hoy en día, no sé si vamos a poder morir mártires. O sea, sería una gracia inmensa. Tampoco podríamos morir todos mártires porque es una gracia especial solo para algunos, pero lo que queremos es formarlos para que, justamente estas jornadas martiriales y conocer y poder estudiar la vida de los mártires, ir a los sitios donde les mataron o poder rezar en la tumba de un mártir, es pedir para quien quiera la gracia del martirio, ¿por qué no? Pero sobre todo poder vivir como vivieron los mártires. O sea, ellos fueron mártires porque no tuvieron miedo de vivir según sus principios. Entonces, justamente en este mundo donde los jóvenes muchas veces pueden tener miedo hasta de santiguarse, porque viven en un ambiente hostil en la universidad o en el colegio, es justamente poder compartir estas jornadas, es que ellos aprendan y puedan tomar ejemplo de, no sé si del martirio de ellos, sino de cómo pudieron ser fieles en la vida cotidiana y porque fueron fieles en la vida cotidiana pudieron dar la vida por Cristo. Entonces, empezamos en Barcelona y es eso, es como ir a los sitios donde les mataron o pedir a algún postulador de causa que nos explique, estudiar las vidas, ir a los sitios y pedir a los mártires que nos den la gracia de poder vivir como ellos la fe. Entonces, hacer las jornadas martiriales es una de las actividades del grupo, hacemos varias cosas nos unimos por eso a esta jornada que organizaron
Sí, justo es una semana que hay exámenes y todos están estudiando. Los que vinieron son los más listos, que no necesitan nada. No, eso, solo eso. Por supuesto que si alguien quiere hacer alguna pregunta en un momento, si no hay nadie que quiera hacerlo, yo quiero recordar una cosa. Pues Tomás. Sí, María Emilio, ¿verdad? Sí. Sí. ¿En Tarragona estáis? En Tarragona sí, tenemos una comunidad. Sí. Y los conozco porque estoy cerca de allí, los conozco, nos vemos en temas martiriales, en beatificaciones y todas estas cosas. Y luego en Barcelona has dicho que tenéis una ruta martirial. ¿La tenéis programada ya? No, es así, como nosotros cuando empezamos el curso organizamos el calendario, sí, ya lo hicimos. Hicimos Barcelona, Valencia, Madrid y luego Toledo. Pero la ruta martirial es presencial o no? Vale, o sea, la ruta material que nosotros organizamos como la actividad que pensamos para el curso, o sea, aparte de la formación y de lo que hacemos, como planeamos fines de semana, claro, y es presencial, o sea, lo hicimos en Barcelona y todos los que pudieron viajamos ahí. Entonces tuvimos una noche que nos explicó una religiosa del instituto como el contexto histórico y lo que fue la Guerra Civil Española, y luego fue ir a sitios donde les mataron, contar la vida, o a iglesias donde estaban enterrados, es como sí, todo presencial. Sí, esto ya está hecho, ¿no? Barcelona, pero se puede sumar en Toledo, por ejemplo, que aún no está hecho. No, bueno, pero para Toledo ya tienes al que va a hacer el... Sí. Muchas gracias. No. A ver, yo quería comentar algo que hemos oído todos, y es los mártires de Abitinia del año 304 son detenidos, y entonces el procónsul Anulino interroga a Emérito que por qué se han reunido, ¿no? Y entonces dice: sin el domingo, sin la Eucaristía, no podemos vivir. Bueno, yo oyendo a los tres, digo, está claro, ¿pensáis que esto es algo que se puede hacer realidad con lo que estáis haciendo? Porque tanto lo que ha dicho Juan me parece sorprendente, maravilloso que hace 6 años hayan comenzado a hacer lo que están haciendo, o la iniciativa de Miguel. Sin el domingo, sin la Eucaristía no podemos vivir. Esto tiene gancho y va a ser uno de los elementos banderines de enganche de la actualidad del futuro. Es una parte del martirio. Bueno, yo creo que efectivamente la Eucaristía es esencial, porque realmente de lo que nos alimentamos. Nosotros lo que decíamos, que forma parte esencial de nuestras vigilias, la Eucaristía. Y podemos decir que la Eucaristía se alarga a continuación precisamente con la exposición del Santísimo y pasar la noche entera delante de Él. Es realmente ante el que nos comprometemos, es realmente el estar diciendo: venimos a reparar tu corazón. ¿Y cómo lo reparamos? Pues venimos a repararlo estando junto a ti. Evidentemente, si no entendemos que es Dios mismo el que está ante nosotros, bajo la forma, bajo la especie del pan divino, difícilmente hay un grupo de personas de todas las edades que se pasen una noche de 9:30 a 5 de la mañana en esta sección. En otras las vigilias a lo mejor no son tan largas, en otras sí, vamos. El que vayas a adorar no es posible si no tienes la plena certeza de que realmente Dios está vivo y presente, y no solamente que está vivo y presente, sino que quiere contar con nosotros para su obra en el mundo de redención de los hombres.
y nuestra misión en el mundo como testigos y como mártires es precisamente la redención de los hombres. Nuestra pastoral tiene que ser la salvación de las almas y eso es lo que tiene que movernos. Si no nos alimentamos de la Eucaristía, si no somos conscientes de que Dios se hace presente y nos alimentamos de Él porque Él quiere que formamos parte de Él y siendo uno solo, antes hemos hablado del cuerpo místico de Cristo, difícilmente, yo creo que ningún grupo es capaz de moverse, salir el Instituto de Verbo Encarnado de sus países para venir aquí a España y a otros lugares del mundo. Yo creo que no somos capaces de movilizarnos, no somos capaces de dar la vida por Cristo materialmente hablando, si realmente no nos dejamos hacer por la Eucaristía, no nos alimentamos de ella. Pues coincido totalmente con esto que dice Miguel. Creo que no hay palabras suficientes para explicar lo que sucede en la Eucaristía porque realmente es algo que nos trasciende. Y bueno, sí que en esta línea creo que en el proceso de identificarse con Cristo y vivir como es lo que es un cristiano, ¿no? que solo busca eso, la comunión es esencial para identificarse y hacerse uno, hacerse Cristo. Y en concreto hemos hablado también pues, de la oración eucarística, que es esa manera de rezar en la que uno solo reconoce a Dios por ser Dios y creo que es igual de importante el recibir a Cristo y, en la Eucaristía y como saber que cuando adoramos tenemos delante a Dios. Entonces, lo mismo, por supuesto que no, ningún grupo, yo creo, nada se entiende sin la Eucaristía, porque es lo que da forma a todo y que además de la Eucaristía a diario, ¿no? que es una práctica súper pues, saludable y recomendable, creo que conviene que el cristiano también se prepare en la oración, como decíamos antes, en eso que también durante la comunión, ¿no? yo creo que van surgiendo esos deseos y también lo decía antes Sergio, que la Eucaristía va entrando poco a poco en nosotros y nos prepara para que en toda nuestra vida vaya hacia ese final y hacia ese puerto que no es otro que el cielo. ¿no? Entonces, bueno, este yo creo que es un poco la gente. Bien, pues ahora voy a hacer otra pregunta, recordando algo que se nos ha dicho. Yo he estado llevando a multitud de grupos a explicar lugares de martirio y sobre todo a rezar en lugares de martirio. Cuando uno está en esos lugares hay algo muy especial. Uno piensa, esto va en serio, esto es creíble, de ahí las rutas martiriales. Ir a los sitios a conocer la historia, a rezar, a encomendar, es decir, yo quiero ser de estos porque merece la pena. Realmente merece la pena. Conocen algunos casos de conversiones, que las ha habido y las hay. Es la pregunta que yo hago, porque la fuerza de ir a un sitio de estos y rezar en el lugar donde fueron martirizados es muy grande, si se conoce el hecho. Yo solo quería contar algo muy bonito que me pasó en una de las rutas que hicimos con los jóvenes, porque es muy fuerte para un joven ir a un sitio y que te estén contando la vida de un chico que tiene tu edad o menos, o al igual la misma edad, y en una de las rutas una chica, cuando acabó la explicación, llorando me dijo, siento que no estoy haciendo nada por Cristo. O sea, y simplemente escuchar el testimonio de ese santo la movió para decir, ¿y yo qué estoy haciendo por Cristo? Y bueno, no es que no estaba haciendo nada por Cristo, porque era una chica muy buena, no es que fue una conversión porque estaba alejada, sino que simplemente ver el testimonio de los mártires la mueve a que su vida tiene que vivirse con radicalidad. Y, sí. Yo, si me permitís, creo que sería esencial venir a hacer estas rutas, como es esencial jornadas como estas para que se den a conocer los mártires, porque si no les conocemos difícilmente vamos a poder vivir su ejemplo. Yo sí quería a lo mejor recordar que el Vía Crucis, a lo mejor digo una barbaridad, pero al fin y al cabo es la ruta martirial de Cristo. Y lo repetimos continuamente porque creemos que es bueno seguir en las rutas martiriales, pero podemos ir a los mártires reales, a los mártires que murieron durante la República de Guerra Civil y eso. A mí me gusta pensar que mueren como Cristo, dando la vida por los demás, hacen cierto esa entrega, y a mí me gusta pensar lo siguiente, que es por lo que quería comentar esto, como podemos hablar de la resurrección de esos que han muerto con Cristo, y esa resurrección para mí me gusta verla en esos asesinos, en los que les martirizaron, cómo muchos de ellos se convierten. Es decir, esa persona que ha muerto, esa alma que ha subido allá a la eternidad, vuelve de alguna manera, entenderme, a revivir
en ese asesino que ha matado a esa persona y que recordando su martirio se da cuenta de lo que ha ocurrido ahí y se convierte. Y algunos de ellos pasan a ser sacerdotes. Entonces yo creo que es el tener conciencia, conocer la vida de los mártires, saber por qué mueren los mártires, yo creo que es esencial para poder solicitar su intercesión, para dejarnos hacer por ello y para que su muerte no quede como un hecho del año 36, sino que sea un hecho de hoy, un sacrificio de hoy, precisamente para lo que es una labor evangelizadora, de lo que es que el reino de Cristo venga sobre la tierra, sobre el mundo. Sí, bueno, y que realmente tenemos ejemplos de mártires aquí, gracias a Dios, y tenemos, bueno, es que es genial que podamos tener jornadas como esta, porque no hay que peregrinar necesariamente muy lejos si uno no tiene los medios para encontrarse un mártir, y tampoco hay que buscar solo pues, los mártires que efectivamente dieron la vida, sino que en el ejemplo diario y personas muy cercanas, creo que todos tenemos personas que han fallecido y que han dado su vida como de manera heroica, ¿no? Ojalá pudiésemos canonizar y ser capaces de beatificar a más cristianos que han vivido las virtudes de esta religión, de nuestra religión, de manera heroica, porque creo que ahí es donde reside la virtud del martirio, en que no es el martirio entendido como el dar la vida en el momento de morir, sino en todos los días que has estado viviendo para prepararte para ese momento. Y para eso, pues, aparte de que podemos visitar Roma, Jerusalén, podemos ir a muchísimos lugares, creo que aquí, gracias a Dios, tenemos la suerte inmensa de tener tantos mártires y tantos santos que son ejemplo para nosotros. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí. Hola, muchas gracias. Yo quería un poco pediros también un poco vuestro testimonio, ¿no? Porque en la adoración nocturna se dice que somos adoradores de noche y testigos de día, ¿no? Entonces, digamos, nos cargamos con la Eucaristía, nos cargamos con la oración, y si queréis decir algo, ¿no? De cómo podemos ser mejores testigos de día. Pues eso es lo más difícil, porque yo creo que ya estamos, el otro día, hablando con mi hijo, hablamos de que había un musulmán que estaba rezando en el hall de un hotel, y venía mi hijo mayor y dice, esto es una locura, ¿hasta dónde estamos llegando? Y mi hijo pequeño decía, bueno, es normal, es su religión, digo, y rezar por la calle el rosario, dice, no, es que los cristianos rezamos en la iglesia. Ese es el error, ese es el error. Yo creo que como tenemos que vivir la fe, es santiguándonos cuando estamos en un restaurante. Yo creo que es cuando sale un tema que afecta a lo que es la verdad en el trabajo, defenderla con nuestra familia. Hay que saberlo hacer porque tampoco se trata de ir generando tensiones inútiles. A veces que digo es inútil que dé mi testimonio porque no voy a conseguir nada, pero que no dé mi testimonio hablado no significa que no lo dé con mi posición de vida. Yo creo que tenemos que nuestra vida tiene que ser siempre coherente con la verdad que hemos recibido. Tenemos la suerte de que seguimos a Dios hecho hombre. Podemos decir con la boca grande que nuestra religión es la verdadera. Y si es la verdadera, lo que no podemos hacer es callarnos, no buscar el enfrentamiento, pero sí vivir una vida material, coherente con nuestra fe, no ocultarnos y llevarlo a todo lo que son las opciones de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la política, en todo. Bueno, yo puedo decir una cosa, si me deja el padre Rossi, que no es un pensamiento propio, sino algo que escuché a un obispo auxiliar. Y es decir, que en la historia de la Iglesia la gente se ha formado y acercado más a la realidad de las cosas gracias a las biografías, a las vidas de santos o de mártires, que al estudio de la teología. Hay que hacer las dos cosas, pero quizás sea más fácil acercarse a través de las biografías. Y entonces, la pregunta última que lanzo, aquí tenemos en esta diócesis unos mártires impresionantes. Los del Cerro de los Ángeles son impresionantes. Yo cuando el año pasado investigué un poco la figura de Justo Dorado del Mans, es que me quedé anonadado.
ahí tenemos un banderín de enganche o algo para pescar, pero la gente tiene que conocer sus biografías. ¿Podríamos hacer algo más para darles a conocer? Pues, bueno, justo de los mártires del Cerro me hace especial gracia esto porque es que nosotros en las oraciones del primer viernes dormimos, aunque suene un poco bruto, en las capillas donde están estos mártires enterrados. Entonces, creo que hay cosas que se te pegan, ¿no? Aunque tú no lo quieras, y otras que debes hacer tú por encontrarte con ellas y, por supuesto, leer biografías. Bueno, le pasó a San Ignacio que leía libros de caballería y no le llenaban, ¿no? Y encontró la vida de Cristo y las vidas de los santos y se enamoró porque es que a veces es inevitable, ¿no? Esto sucede, y por promocionar, ¿no? O por que esto se conozca más, el ejemplo es la coherencia de vida, creo, y a veces también hay que saber cuando te preguntan responder, y por esto es esencial lo que decía Martín, que es formarse pues, en cada momento de la vida, ¿no? Y en las circunstancias de cada uno, porque nos van a preguntar, y si no nos van a preguntar nos va a venir bien entender de lo que hablamos. Es que has hablado, y a mí me ha emocionado cuando has dicho que han pasado cientos de jóvenes por la adoración, vamos, y digo, pues si estos jóvenes acaban saliendo, además de querer más a nuestro Señor, que es lo importante, conociendo más las vidas de los mártires de aquí, digo, esto es muy potente. Es muy potente, y bueno, jóvenes y no jóvenes, por favor, venid a las oraciones y celebrar a Cristo, porque es algo que nos da el ciento por nos lo recompensa en la vida diaria, y no hay mayor bien que ver esto en la vida de tantas personas que no han tenido a veces una vida fácil, pero que descubren esto y se llenan de esto. Sí, y después con lo de la biografía de los santos, como decía Miguel, que los santos, los mártires no nacieron mártires, sino que se hicieron con su vida cotidiana, y justamente leer la vida de los santos nos hace ver que los santos no eran unas personas, unos extraterrestres, sino que eran igual que nosotros. Entonces justamente leer anima muchísimo, porque podemos ver que tenían nuestros mismos defectos, nuestros mismos problemas, las mismas cruces, y bueno, que justamente la santidad es posible. Lo que sí que podemos hacer, lo justo dorado, era un chavalote fuerte, sano, guapetón, jugaba al fútbol, era un gran deportista, montañero, formaba parte de la adoración nocturna española, formaba también de las adoraciones católicas. Yo no sé si era también el que estaba metido en temas sindicales, y entonces estaba con los sindicatos cristianos y estaba continuamente en el trabajo, hablando de Dios, hablando de Cristo, llevando lo que era la doctrina social de la Iglesia. Es decir, una persona que hay que hablar de ella. Tenemos que hablar de nuestros mártires, pero no hablarlos, que se sepa. Yo creo que es importante conocer cómo murieron, pero no para regodearnos en la muerte, lo mismo que no nos regodeamos en la muerte de Cristo y la cruz, y fíjate que somos sádicos, y fíjate, y con esto vamos a conseguir odiar a los romanos. No. Cuando vemos y meditamos a Cristo en la cruz, no es para odiar a los romanos, es para darnos cuenta de cuánto nos aman, que es capaz de eso. Cuánto nos aman los mártires, que han sido capaces de dar su vida de esa manera tan angustiosa. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que iniciativas como esta tenían que darse con más frecuencia, y tenía que estar esto abarrotado más todavía de lo que está, porque yo creo que es esencial el conocer la vida y la muerte de nuestros mártires. Bueno, les agradezco mucho a todos los que pasaron hoy por esta sala. Ahora nos vamos para la misa, que es en la Basílica, la que está bajo el monumento.